Hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Jimmy Peña, Digital Strategy Director de Go Big. En la noche de hoy estamos con María Fernanda Duque, vicepresidente de Growth de Sancho Vivido en Bogotá, Colombia. Ella tiene una amplia trayectoria en temas de digital business, marketing y publicidad, y por lo cual vamos a tener una gran perspectiva para los negocios en el día de hoy. Hola, María, ¿cómo estás? Hola Jimmy, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Súper, gracias a ti por estar aquí. Bueno, sin más preámbulos, María Fernanda, vamos a hablar hoy, vamos a repasar ciertos temas en torno al growth, que es como tu expertise y, digamos, el área en el que te mueves actualmente. Y empecemos por la primera pregunta. Claro que sí. Nosotros, digamos, nos hemos acercado al término de growth desde el punto de vista de la tecnología, el growth hacking, Silicon Valley, muchas series de televisión y programas alrededor del emprendimiento tecnológico hablan mucho del growth hacking. Pero ahora hay mucha información variada alrededor del growth, el growth hacking, growth marketing. La primera pregunta es, ¿son cosas distintas o todo viene de lo mismo? Bueno, ahí somos especiales en meter muchos términos complejos, ¿no? Entonces, pero sí creo que muchos tienen como un inicio, un punto de partida cercano, pero son distintos si lo veo desde una perspectiva más técnica, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito como de las diferencias y de las similitudes. El Súper. growth hacking, como tú bien lo dices, parte mucho de esa perspectiva Silicon Valley hacia finales de los 90, donde básicamente tenemos unos negocios, unos emprendimientos que tienen bajos presupuestos, tienen ideas de negocio muy innovadoras y necesitan crecer rápidamente. Y aparece el growth hacking como una alternativa al marketing tradicional, que lo que busca básicamente es alta eficiencia a bajo costo. La eficiencia en ese momento se mide, como hoy en día todavía se mide en algunos casos, número de usuarios, frecuencia de uso, como todo este tipo de métricas asociadas. Y digamos que comienzan a aparecer tácticas que uno, digamos, desde la perspectiva de marketing llamaría más de guerrilla. ¿Sí? Okay. El growth marketing, digamos que la diferencia técnica que tiene sobre eso es que, bueno, para complementar ahí el growth hacking, digamos que hoy en día busca mucho también tener esas acciones no tan tradicionales que ayuden a crecer sobre todo lo que en marketing llamamos la parte baja del funnel, ¿no? Tenemos la parte alta, que es generar conocimiento, la parte media, que es conectar con la gente y generar relevancia, y la parte baja, que ya es la parte transaccional o la captación de un dato o como ese objetivo final que tengamos que pueda traerme un retorno de la inversión. Entonces, el growth hacking muy enfocado al retorno de la inversión. Todo lo que yo comience a ver desde cómo monetizo lo que estoy haciendo. Growth marketing lo que busca es ir en todo el funnel. Entonces, y esto es una perspectiva muy mía porque hay gente que dice que es lo mismo, pero yo los entiendo un poco de esa forma, y es el growth marketing busca coger, impactar el awareness, impactar la consideración e impactar la decisión, que son esos tres momentos como que todos conocemos del funnel. Hay funnels que tienen 6, 7 puntos, pero ese es el genérico. Y el growth marketing, digamos que busca, y es algo, ahí sí, es algo que yo como que con lo que peleo un poquito con, aún siendo digital, es que no solamente es digital, porque si tú lo piensas desde la perspectiva del usuario, el usuario vive en un journey o como en un flujo de interacción donde él no está pensando, ahorita estoy en digital y ahora me voy a TL y ahora esto es BTL y ahora esto es Claro, punto de para el usuario venta. es indiferente dónde está. Exactamente. Entonces el growth marketing lo que necesita es muy inteligentemente intervenir todos sus puntos de contacto, entendiendo en qué punto se genera la visibilidad, la awareness y el conocimiento de marca y qué tengo que reforzar ahí para que más factiblemente esa persona me pase una fase de consideración y pase a la decisión. Entonces, para mí, resumiendo, growth hacking va mucho más a la parte baja del funnel, tácticas y acciones mucho más enfocadas en el resultado. Growth marketing abarca todo el funnel y como que por eso también le sirve, y el concepto comienza a popularizarse mucho más en grandes empresas, porque los startups necesitan un poquito más esta parte inicial del hacking. Las empresas grandes, digamos que tienen los negocios un poco, con unos modelos un poco más tradicionales, necesitan más el growth marketing. ¿En qué se parecen los dos? Que al final los dos buscan crecer resultados de negocio. ¿Sí? Si yo voy en awareness, consideración, decisión, yo busco es que mi porcentaje o mi tasa de conversión de uno a otro siempre crezca, que entre más gente me conozca, pase al siguiente y ojalá me compre. Esa sería Súper. como mi respuesta a ese punto. ¿Y se mantiene el espíritu de guerrilla, de eficiencia a bajo costo?
Mira que lo que pasa con el growth marketing es que mantiene, como que integra mucho más la parte paga tradicional de medios. Lo que pasa es que comienza a valerse más de la data, de las audiencias, de la tecnología para potenciar todo ese desarrollo. Mientras que el growth hacking, como de nuevo, esto es una perspectiva personal, hay gente que dice que es lo mismo, el growth hacking sí busca tener mucho más esas tácticas de crecimiento, baja inversión, alto rendimiento. Ok, buenísimo, Ujú. clarísimo. Si pasamos, digamos, ya a una pregunta en donde tratamos de aplicar esto en cuanto a los negocios, el tema de growth claramente depende o está pensado dentro de un mindset, dentro de un territorio digital, básicamente, y ya en cuanto a marketing incluimos otras cosas. Eh, pero la pandemia, todo el crecimiento en e-commerce, en desarrollo, en todo lo que nos trajo evolutivamente el tema de la pandemia en cuanto a los negocios, podemos decir, y esto es, digamos, una pregunta que surgió precisamente de un empresario que dice, no entiendo, si el mundo crece digitalmente a grandes pasos, el e-commerce creció un 200%, a la adopción de CRM incrementó tanto por ciento, si yo veo mis rendimientos internos hoy y son los mismos del año pasado, significa que en realidad no estoy igual, estoy más pequeño. ¿Eso está bien? Yo creo que depende mucho de la categoría, porque hay categorías que son más sensibles a la digitalización que otras. Si estoy en una categoría, voy a poner un ejemplo normal, retail, por supuesto, estoy quedado y estoy dejando de crecer un potencial de mercado si no estoy implementando e-commerce. Pero si estoy en una categoría un poquito más de alto valor, como por ejemplo matrimonios, bodas, voy a poner algo que digamos que es un poquito no tan gigante. Em, puede que esté dejando de crecer o no, no hay data tampoco que te sustente eso. Lo que sí pasa es que creo que todo debería partir de entender consumidor objetivo, comportamiento del consumidor objetivo. Si mi consumidor objetivo se está moviendo en canales digitales, en perspectivas digitales y en interacciones digitales, es un paso indicado que yo me mueva hacia allá, ya sea para generar más negocio, al final todo el mundo quiere vender más, ¿sabes? O sea, todo el objetivo de todos los negocios al final es crecer. Entonces, si digital se vuelve un espacio donde mi consumidor interactúa y ahí hay una fuente de revenue que debería estar creciendo en mi categoría, que me lo está dictando el mercado y que el consumidor me lo está mostrando, pues la respuesta sería sí, señor. Usted está dejando de crecer un potencial de mercado que usted tiene ahí. Si mi categoría todavía no está tan madura en ese pedazo, por ejemplo, consumo masivo. Consumo masivo le ha costado un poquito más entrar en el ecosistema digital, aunque los e-tailers tipo Rappi o este tipo como de jugadores que entran en el ecosistema que como que democratizan un poquito esa entrada a la transacción digital para este tipo de categorías. Pero igual, en un e-commerce propio, pues no hace mucho sentido porque lo que me cuesta traer un usuario versus lo que me retorna en la compra, si me compra una gaseosa, pues no me da la ecuación. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con la categoría, tiene que ver con cómo nos relacionamos, pero a veces se nos olvida y a veces lo medimos. De nuevo, el objetivo de todo negocio es crecer, pero el crecimiento no solamente está dado en la parte más baja del funnel, en la parte alta y media también hay oportunidades. Entonces, si mi audiencia no compra ahí mi producto, pero sí interactúa ahí todo el tiempo, pues debería estar con una presencia de marca, generando experiencias relevantes y generando como algo que comience a conectar a ese usuario y entienda que mi marca y mi producto tienen algo que ofrecerle. Esta puede ser, por ejemplo, un argumento para que las empresas tengan o evalúen si entran o no en ciertos canales, no solamente porque todo el mundo está hablando de eso. Por ejemplo, TikTok se volvió el principal o lanzó su plataforma de pauta, Pinterest ahora es self-service en implementación de anuncios desde el 6 de julio. Entonces todas las empresas empiezan como cuando empezaron las redes sociales, como de abro no perfiles, no sé por qué. Esta sería más o menos como un argumento, como tenga en cuenta si su público está ahí y no crezca no simplemente por implementar, sino entre donde su público debe estar. Porque además cada canal que abro es un costo de marketing nuevo. Tengo que generar contenido, tengo que mantener el canal, tengo que generar interacción, debo buscar influencers, tengo que hacer una serie de acciones que me van a costar. Todo lo que nos venden las plataformas suelen pensarse gratuito, como yo me meto a Instagram y no me vale nada, eso nunca es real. O sea, mi perspectiva es, eso nunca es tan cierto. Entonces, lo que me debería dictar la decisión
es como tú bien lo dices, mi consumidor está ahí o no está ahí para que yo tenga una relevancia. Punto. Súper. Para mí esa es como la base de la decisión. Buenísimo. Cuando empezamos la entrevista, mencionaste mucho que era tu perspectiva versus algunas otras. Cuéntanos un poco más sobre esa perspectiva. ¿Qué es lo que María Fernanda Duque digamos, le apasiona o lo que transmite cuando habla de growth? Yo llevo trabajando en este negocio unos 12 años, 13 años por ahí. Em, y yo empecé en publicidad digital, pero entendida como un silo, ¿no? Entonces digital se hacía por allá, ATL se hacía por allá, BTL se hacía por allá. Y a mí nunca me hizo mucho sentido eso, porque de nuevo, como usuario, yo no estoy pensando, es que ahora estoy en BTL y acá es diferente que ahora que estoy en digital, sino para mí es una marca que me está generando una experiencia. E incluso el producto es una experiencia que se conecta con como con esos momentos más de marketing y comunicación. El unpackaging es una experiencia, la prueba de producto es una experiencia. Entonces, todo esto que cuando yo encontré una forma de integrar todo, me enamoré del marketing o del growth marketing, porque digamos que encontré una forma de integrar todo eso que siempre pensé que estaba como mal percibido o concebido en una visión unificada, y esa visión para mí está unida, o ese, como ese pegamento que la une, es el consumidor y el entendimiento de sus momentos de consumo. Entonces, en la medida en que yo puedo ser más pegado a la gente, puedo ser más asertivo en lo que hago sin importar el canal. Ya yo defino los canales es en función de que hay unos que me ayudan más al alcance, otros que me ayudan más a la interacción, otros que me ayudan más a incrementar el brand love, otros que me ayudan a crecer preferencia. Ya eso es como una conversación distinta. Pero en mi perspectiva y como tu pregunta de por qué me enamoré de este tema, creo que tiene mucho esa base. Y otro componente que me gusta mucho es la unión con la tecnología y la data, porque me pasaba mucho en mis conversaciones como primarias cuando empecé a trabajar, que no hay un sustento real para la toma de decisiones. No, es que a mí me parece que eh, X, y era como ese estomagazo un poquito, que el Que eso instinto era es también lo que bueno, le daba el valor a la experiencia, ¿no? Que era como, si sientes claro, eso, debe ser por eso, ¿no? pero el instinto es bueno hasta un punto. Pasa es que es una persona más fáctica, por eso esta es la experiencia de María Fernanda. Habrá otros más del lado creativo que dirán, no, a mí me encanta más la parte instintiva, pero a mí me encanta un dato que sustente la toma de decisiones. A mí me encanta poder centrarme en data, y el growth marketing está centrando mucho todo el tiempo su toma de decisión, ya sea para optimizar, para ir a un consumidor, para hacer diferentes cosas en datos. Entonces, ese sustento me parece que es muy importante porque además nos permite evolucionar más rápidamente. Y con el tiempo yo voy entendiendo que a ciertas audiencias le debo hablar de una forma o le debo generar experiencias de X manera y a otras audiencias de otra. Entonces también ahí entran conceptos como, para no complejizar mucho la conversación, pero ya entra la personalización de marketing, entran muchas cosas que comienzan a ser parte de la misma bolsa, que es nuevamente ese pegamento del journey del usuario, pero además tomo las decisiones no tanto porque yo creo que, sino porque los datos me comienzan a respaldar eso. Y una tercera capita ahí, que es la tecnología, que me encanta todo este tema de las herramientas, porque antes uno necesitaba un desarrollador sentado haciéndole back y front de ceros para poder hacer cualquier cosa, y el ecosistema Marte, que hoy en día uno simplemente prende una herramienta y puede automatizar un flujo para mandar correos, SMS y todo, y es tan sencillo, me parece maravilloso. Y la tecnología, digamos que habilita esa posibilidad para el growth marketing de ir generando acciones con audiencias específicas, con diferentes cosas que nos conectan. Entonces, data, tecnología y esa posibilidad más ideológica de ir como a lo largo del journey del consumidor, sin estar pensando como cada cosa por un lado. Oye, lo que dices está súper interesante porque básicamente todo este pensamiento está soportado básicamente sobre unos pilares en donde tenemos, podríamos decir que la tecnología es un pilar del growth. Sí, para mí Y sí lo es. ¿Separarías la tecnología y la data o tecnología y data? Serían un Es pilar. como una trinidad, creo yo, que se conecta. Está la data, está la tecnología y creería que está el pensamiento estratégico transversal al usuario. Esos dirías tú que Por, son los pilares del growth. claro, porque es que además, por ejemplo, yo necesito tecnología para extraer data,
pero yo no solamente uso la tecnología en función de la data. Cuando uno se va, por ejemplo, al ecosistema de Martech de este año, hay más de 9.000 herramientas hoy en día disponibles en el mercado. Y la categorización es muy Impresionante. amplia. Hay unas que son de data y analítica, pero hay otras que son incluso para hacer automatización de contenidos. Hay otras que son para disparar correos. Hay otras que son para hacer N cantidad de cosas, para hacer Atención al cliente. CRM, para hacer, claro, para hacer bots, para hacer un montón de cosas. Entonces, se juntan, pero, y yo también a la misma vez puedo tener data, uso la tecnología, cierto stack del Martech, pero por ejemplo el análisis de datos es humano, el cruce de variables es humano, la extracción de insights es humana. Ahí la tecnología, a no ser que sea inteligencia artificial, que todavía está en desarrollo, pero pues que ya me ayuda con ciertas cositas, todavía sigue siendo muy humano, pues porque esa es la maravilla del cerebro, ¿no? Al final, yo siempre pienso que si todo fuera digital sería muy aburrido. Entonces, como que Ver creo patrones es que, humano. exacto, se conectan todos y por último la estrategia, porque si no tengo un pensamiento estratégico, si no tengo un entendimiento del consumidor, si no tengo todo eso, pues lo otro se queda como sin norte. Esos Entonces, serían, por ahí por va la ejemplo, cosa. los tres pilares del growth. Tenemos la data, por un lado, la tecnología con la cual Sí. puedo irme de cara a atención al cliente, puedo irme a la extracción Ujú. de data o optimizar procesos. Y por último tenemos la filosofía, como la filosofía estratégica de decir, necesito un mindset, necesito cerebros que hagan que todo esto funcione para crecer. Sí, yo le sumaría ahí pensándolo no sé si es un cuarto o algo que está como conectado en la mitad de los tres, que es la experimentación y la optimización. ¿Qué pasa en un ejercicio de marketing tradicional? Que es, yo viniendo de agencia, pues digamos que tengo como esta conversación frecuente. Corrió la campaña un mes, no hicimos nada, pusimos las piezas a andar, esa vaina no funcionó y después es un chicharrón porque pues me gasté la plata, no generé los resultados, bueno. Cuando yo pongo la data y la tecnología en función de extraer la data, visibilizarla y poder tomar decisiones, yo activo la data, porque una cosa es que yo saque datos y los dejo durmiendo. Y tengo un montón de data, que eso es el concepto de Big Data. A mí, por ejemplo, en marketing no me gusta tanto, en otros campos sí, pero en marketing no tanto. Yo prefiero el small data, pero que sea usable, que yo la pueda Okay. accionar. Y parte de la accionabilidad viene de experimentar. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a analizar datos, por ejemplo, si tengo algo prendido andando, tengo una campaña de Facebook, tengo una campaña de Instagram, y yo pasa una semana, pasan 2 semanas, y yo comienzo a ver que este anuncio que yo saqué no está performando bien, no está performando bien. Por ejemplo, los que hayan implementado Google AdWords lo verán mucho, que uno sube como según el keyword, pues entonces como diferentes opciones del anuncio y uno dice, oiga, este tiene el 10% de CTR, pero este está por el 3%, pues yo no voy a dejar el 3 corriendo indefinidamente gastándose la plata, pues porque no hace sentido. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Optimizar. Y en la optimización yo puedo centrarme en datos, por ejemplo, de cuáles otros anuncios están performando bien para sacar hipótesis de cómo puedo optimizar el otro. Es que a la gente le importa el driver más fuerte, no era tanto precio, sino un beneficio, por ejemplo, de un mes gratis. Eso le parece más chévere que incluso que el precio fuera más bajito que la competencia. Entonces, todos esos datos que a veces uno oye el concepto de data y se asusta porque se imagina una cosa gigante, eso es data. Ver una Claro. campaña de Google AdWords, analizar lo que está pasando, generar una hipótesis de cómo lo puedo mejorar y generar acciones. Creo que eso es parte del corazón del growth marketing porque recordemos que siempre lo que busca el growth marketing es crecer ese embudo de conversión para que al final yo tenga mejores resultados. Entonces, le sumaría ese último punto. Buenísimo. En cuanto a ese último punto, es inevitable cuando uno escucha los términos experimento y optimización. Básicamente estás hablando del método científico clásico en el cual fallar también es un resultado y no es un resultado malo. Metería una pregunta acá entre la cuarta y la quinta y es, ¿cómo uno transmite a la dirección o la gerencia de marketing decir que fallar está bien mientras sepas qué pasó? Porque Así tal o sea, cual como lo acabas de decir. Es que, ¿qué pasa? Hay compañías que no tienen el mindset del error y entrar en una cultura corporativa que no tiene ese mindset es difícil. Yo personalmente la forma como lo manejo es, si no está dispuesto a equivocarse, es mejor que no arranque con este ejercicio. Honestamente, o sea, muy, muy sinceramente con un cliente o yo siendo cliente. Yo quiero que todo salga perfecto.
me parece maravilloso, yo no conozco que eso pase. Lo que sí entiendo muy bien es que el error es un camino para aprender y mejorar. Entonces el error deja de ser error desde la perspectiva negativa, sino se vuelve más un aprendizaje. Entonces a veces un también insumo. como que la lingüística nos ayuda. Entonces no es un error, fue un aprendizaje. Probé esto en esta audiencia, me di cuenta que no funcionó. De los experimentos a veces uno corre un 100%, puede que 20 le salgan exitosos y 80 no. Pero de esos 80, o uno se sienta a llorar porque no funcionaron, o aprendió algo. Ya aprendí que a esta audiencia no le hablo de esto, ya aprendí que este formato no es tan efectivo, ya aprendí que cuando mando la gente al sitio web muy fría todavía y todavía no he tenido como mayor información, no me va a convertir y no me va a dejar el dato, ¿sabes? Creo que al final ese análisis de datos es lo que nos permite aprender, pero si un cliente, una compañía espera que uno tenga la fórmula y sepa cómo hacerlo de ceros, no se meta en este proceso porque le va a generar más frustración que Por supuesto. aprovechamiento Qué en el camino. éxitos. Total. Ujú. Ahora que mencionas de fórmulas, tanto corporativamente, desde la contabilidad hasta el aseo, digamos, de un edificio, todo, digamos, que tiene un modelo de trabajo. Eh, Cuando tú hablas de los pilares y el experimento y que a veces los clientes o la gente que trabaja en marketing espera de nosotros una fórmula, eh, ¿es posible hasta cierto punto ofrecerles un modelo de growth estándar o es mejor que cada empresa y cada compañía cree su propio modelo bajo cierta filosofía? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos un modelo base. No lo puedo contar acá, pero tenemos un modelo Claramente. base. Pero no siempre funciona y tiene que adaptarse. O sea, el concepto de tener un one fits all, que es como la fórmula pues de todo, no creo que exista. Ahora, creo que hay unas bases que son un poquito las que hemos venido hablando, ¿no? Si yo me centro en tener un buen entendimiento del consumidor y sus puntos de contacto y cómo es su relacionamiento con la categoría, tengo más posibilidades de tener éxito. Si yo entiendo eso, cómo lo pongo a vivir en un ecosistema lógico, generando una experiencia coherente, tengo más posibilidades de tener éxito. Si cuando pongo a rodar lo que hago, estoy mirando los datos y optimizo y no dejo que esa vaina corra y me gaste la plata y no genere resultados, soy más, es más probable que tenga éxito, pero no hay una fórmula, digamos, que yo dijera, todos los negocios funcionan así, porque cada categoría es absolutamente pues como diferente. Si me estoy moviendo en consumo masivo es otra cosa, si me estoy moviendo en banca es otra, si me estoy moviendo en temas de salud, hay unos componentes distintos, porque el consumidor se comporta de maneras muy diferentes. Entonces, no me atrevería como a decirte, sí, hay un modelo. Nosotros tenemos una metodología que nos permite comenzar a trabajar y avanzar, pero es más una metodología más que una fórmula. Buenísimo. En ese orden de ideas, el consejo, digamos, para estos eh, emprendedores, directores de mercadeo, cualquier persona que tenga una marca, un negocio a cargo, es cree su propia metodología bajo esta filosofía de tenemos que entender al consumidor, tenemos que entender cómo está ese consumidor en los medios, qué experiencias podemos ofrecer nosotros y cómo llevamos a la masa a la conversión que nosotros buscamos. Sí, incluso yo a veces digo, la metodología te puede durar un año. Aparecen nuevos Y canales, nuevos tendrás que actores, reevaluarla. nuevos factores, evalúas y tienes que igual optimizar hasta tu mismo modelo. Entonces, esto requiere una apertura al cambio importante, bien importante. Apertura al cambio. Qué, Ujú. qué buena reflexión en cuanto al cambio, porque, claro, muchas de estas estructuras corporativas vienen de muchos años atrás, en donde el playbook está en la biblioteca del presidente y lleva 20 años. Ujú. Ya básicamente el periodo de vida, eh, digamos, de estas metodologías no son tan viables actualmente, que tienen que ser más fluidas las empresas. Yo por eso creo que una metodología debe ser flexible, unos conceptos sí son base. Experimentar siempre va a ser experimentar, lo que pasa es que la forma en cómo experimento cambia, pero el concepto es el mismo. La filosofía, un poquito el centro, el pilar es el mismo. La forma como extraigo datos o analizo datos puedo cambiarla, pero el eje de toma de decisiones centrado en datos es uno. Entonces, por eso me gusta más hablar de esos pilares sobre los que crece y se desarrollan estas metodologías de growth marketing, eh, que de una metodología o una fórmula en sí misma.
Buenísimo. Ujú. Cuando uno empieza a hablar de growth y empieza a cruzarse con esa información, uno obviamente va a Google y trata de encontrar de dónde viene y qué pasa con todo este término. Uno encuentra una definición en varios lugares, que básicamente la persona de growth es la persona de producto que hace que las empresas crezcan. Ujú. ¿Estás de acuerdo con esta definición o crees que esto ha cambiado o que sí existe, pero ahora vemos más personas de growth desde otras visiones? Creo que es una parte y creo que depende el enfoque y el tamaño de la compañía. Si hay mucha visión de growth, sobre todo cuando trabajan, tú lo mencionas muy bien, en sectores tecnológicos, el growth está muy asociado a cómo utilizar la analítica para entender lo que está pasando con el usuario dentro de una plataforma, por ejemplo, un e-commerce. Oiga, no me está pasando de la página de categoría de producto, algo está pasando acá. ¿Será que es que el botón no lo están viendo? ¿Será que es que no estoy teniendo las descripciones adecuadas de producto? Entonces tengo que comenzar a generar hipótesis y a testear para comenzar a ver cómo hago que pase al siguiente nivel, ¿no? Acuérdense que siempre growth, crecer el funnel. Eso en muchos ámbitos está asociado a producto. Hay otros como por ejemplo un Rappi que ya tiene el growth muy impregnado también en sus departamentos de marketing. Entonces ahí ya se me sale solo de producto y me comienza a permear marketing. ¿Qué acciones de marketing hago para llevar más usuarios, más eficientes, audiencias que sean más factibles a convertir, a volverse un usuario Rappi Prime o a sacar la tarjeta de crédito? ¿Qué clústeres de clientes son más susceptibles a eso? Y ahí me salgo un poquito del producto y ya estoy entrando mucho más como acciones de comunicación para probar RTVs. Entonces, sí y no, la respuesta es un poquito ambigua porque sí tiene que ver con el producto según donde el nivel o la madurez digital de la categoría y de la compañía, pero a veces abarca también otras cosas. Y pues desde una perspectiva, por ejemplo, más comunicacional como la nuestra, pues ahí ya comienzo a sumarle más componentes. Pero ya puntualmente, lo que pasa es que googlear growth es como cuando uno tiene un dolor en el brazo y le sale que el brazo se le va a caer. Hay tanta información, Pensar ¿sabes? Que ya 100 también eso es un problema, que pues encuentras miles. Entonces, em, por eso me gusta entender el growth más que desde dónde se aplica, nuevamente, esos básicos conceptos base. El growth busca crecer la conversión que yo esté buscando. Si la conversión es ventas, si la conversión es captar un dato, a veces las marcas están buscando, por ejemplo, incrementar interacción con sus usuarios. Eso no es growth, también es growth. Yo estoy buscando que esa tasa de conversión esté creciendo todo el tiempo y que haya mayor interacción. Buenísimo. Dijiste algo que me quedó sonando y es el growth, sí, como dice el pronto, viene de producto y empieza a permear marketing. El ejemplo rápido estuvo súper claro. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando las personas de marketing nos empezamos a dar cuenta de cosas de producto? Fluye con la misma facilidad darme cuenta, por ejemplo, que el producto que estamos promocionando tiene problemas de calidad o que el problema es el servicio al cliente o que el problema es el punto de venta y son cosas que no podemos intervenir. ¿Qué pasa ahí? Pues siempre depende de la relación que tú tengas con tu cliente, ¿no? En mi caso personal, me considero consultora en growth de experiencia y la experiencia incluye el producto y la Incluye el experiencia producto. incluye el packaging y la experiencia incluye todo. Journey de consumidor, entendimiento de la experiencia. Entonces, si yo muchas veces a mis clientes les escribo, oye, estoy intentando comprar esto y es imposible. Hay un problema que tienen plataforma durísimo. Y me dicen, gracias. Gracias porque no me he dado cuenta, gracias porque no sabía que eso estaba pasando, gracias porque no me he dado cuenta que en la referencia de iPhone XR estaba teniendo problemas de visualización porque lo estuve testeando todo el tiempo en Android, por ejemplo. Entonces, hay cosas donde yo sí creo que uno entra a intervenir. En el ejercicio de marketing, uno a veces, dependiendo de la apertura de cliente, nuevamente, a veces también apoya estos desarrollos de producto desde una perspectiva, por ejemplo, también como el mercado y la comunicación aportan. A veces el problema incluso de que el producto convierta menos es comunicacional, no siempre es tecnológico, no siempre es de UX, a veces es incluso el mismo mensaje que estoy poniendo. El botón y el call to action que estoy poniendo en la plataforma será lo suficientemente contundente para que el usuario dé clic.
los colores y los contrastes que estoy poniendo en mi sitio web pueden estar generando problemas para que la gente no esté interactuando y entonces visualmente, por estar cumpliendo un manual de marca, no estoy desarrollándolo de la forma adecuada. Hay muchos componentes que influyen. A veces las empresas más grandes tienen departamentos muy grandes que se encargan de eso, pero a veces los que son más chiquitos no. Entonces también uno tiene que tener como, yo pienso que uno como marketer tiene que ir en mercadeo, en ventas, en producto, tienen que En tener un todo. poquito de todo. Un poquito de todo, es que digital nos trajo eso y de nuevo, hoy en día yo ya no creo que sea solo digital, creo que es transversal. Pero sí digital, digamos que es más susceptible a que esas cosas se den. Mencionabas ahorita que el querer interactuar más con una audiencia puede ser un objetivo que también incluye el growth. Eh, Hay muchas compañías cuyo mindset, y siempre esta es una filosofía con la que uno se encuentra trabajando desde pymes hasta grandes compañías que dicen mi objetivo es vender más. Uh -huh. Teniendo en cuenta que quienes nos están escuchando también en este momento, bien, son estos empresarios digamos, de la nueva era digital también. ¿Cómo hacemos para diversificar o compartir esa diversificación de los objetivos? Y es, claro, el objetivo final, siempre lo llaman ellos como el objetivo final es vender más. Todo lo que yo haga tiene que terminar en ventas, aunque no podamos intervenir en todo el proceso entre la comunicación y la venta. Pero, ¿qué podemos decir para diversificar más esos objetivos? Que estas personas que manejan empresas digan, no solo son ventas, tengo que ver varios lugares. Es que hay unos objetivos de negocio y otros de marca, ¿no? Que creo que son como se hablan, pero no son iguales. Pasó con eso, se me viene un ejemplo a la cabeza, a ver si de pronto por ahí te respondo la pregunta. Los startups arrancaron con una iniciativa que era vender, vender, vender. Entonces, anuncio, clic, venta, anuncio, clic, captación de lead, anuncio, clic. Entonces, ahí nace el performance marketing, que es básicamente implementar estas piezas que carecen como de creatividad, como muy disruptiva, sino que dan mucho más beneficio, clic, conversión. Hace un tiempo comenzamos a encontrarnos con empresas, startups medianos, grandes, que lo que nos dicen es, me di cuenta que cuando yo hice eso, no generé una relación con el consumidor en el mediano y largo plazo, porque yo solamente lo traje para que me generara una transacción. Y ahí es donde entra el valor de la marca. El valor de la marca se construye no solamente con el logo, con el nombre, sino que es con toda esa propuesta de valor integrada que trae el producto, que a veces es contenido, a veces experiencias, a veces es que alguien le responda a uno el chat, a veces tiene muchos componentes. Nuevamente, cuando yo entiendo el journey de mi consumidor y entiendo que no solamente es la compra, es una consecuencia de muchas cosas que pasan antes. Esas muchas cosas que pasan antes, mi tarea es entenderlas. Mi tarea es entender todos esos momentos de interacción que tuvo la persona en la experiencia para llegar a la conversión. Porque si yo solamente me quedo en la pieza de clic a venta, que igual no estoy diciendo que el performance marketing esté mal, nosotros lo hacemos y a veces es necesario, pero tengo que también trabajar esa parte media y alta del funnel, porque eso me permite construir relaciones a mediano y largo plazo con los clientes. Eso permite que cuando ellos vayan a una góndola tengan RTVs claros en la cabeza porque me están eligiendo. Eso permite que yo tenga un relacionamiento a veces más cercano y entonces me vean más cool o me vean, ¿sabes? Como que tengan una interacción distinta conmigo. Entonces, nuevamente, esos objetivos de negocio también tienen objetivos de marca. Y ahí es donde aparece ese concepto maravilloso de brand demand, que los marketers nos encanta hablar. Y entonces vamos a conectar el brand demand. Básicamente, conectar el brand demand es que tengo que construir en todos los niveles. Porque si no lo hago en todos los niveles, puedo garantizar la venta inmediata, la transacción inmediata, pero estoy pecando en no construir eh, relaciones a mediano y largo plazo. Y eso fue un fenómeno que le comenzó a pasar a los startups hace un tiempo. Entonces, ¿ven mi marca? ¿La reconoce? No, pero está comprada ahí 3 veces. Ah, no sé, yo di clic en un anuncio que decía que me vendían esto. Chao, yo Claro no tuve una relación con la marca. estoy dependiendo del performance para poder mantener el negocio. Es una relación funcional. Es una relación funcional, no es una relación emocional. Entonces, cuando es tan funcional, es prescindible. No me acuerdo de ti. Cuando la relación tiene unos componentes emocionales, pues creo que tiene más poder. Aunque no me venda en el momento, pero me genera otro, me atribuye a otras cosas, a preferencia, a consistencia, a brand awareness, que me construyen hacia arriba y terminan vendiendo. Lo que pasa es que no tengo cómo medir la atribución directa.
Buenísimo. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de atribución. Pero me encanta el concepto de ver la compra como una consecuencia, no como un Ujú. objetivo principal. Eh, ¿Quién necesita implementar Growth, María Fernanda? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿quién? Yo diría que todo el mundo debería tener ese Perdón, pensamiento. perdón, le doy un poquito más de contexto a la pregunta. Dale, dale. Muchas empresas en este momento, en esta época, recibieron un incremento de presupuesto, un incremento Ujú. venga, necesitamos digital, ya el mundo nos gritó en la cara que necesitamos digital, eh, y podría asegurarse que la mayoría de ese presupuesto se dividió en dos. En crear el ecosistema digital, si no tengo e-commerce lo creo, si no tengo aplicación la creo, si no tengo redes las abro. Y la otra parte se fue a, ahora necesito performance, y esto incrementó la Ujú. inversión en pauta en medios digitales de una manera absurda. Eh, pero, ¿y el growth? Ahora sí la pregunta, ¿quién necesitaría y por qué no debería como, por qué debería verse así? Mm, a ver, yo creo que nuevamente creo que todo el mundo debería tener, porque growth marketing es una visión que desemboca en muchas acciones para lograr la visión. Mi visión nuevamente es crecer todo el funnel para llegar al objetivo final, como consecuencia. ¿Qué pasa? Si yo soy una empresa muy chiquita, que apenas estoy creciendo y no me puedo enfocar tanto en marca porque necesito primero crecer ventas para capitalizar, para poder empezar a hacer lo otro, pues la respuesta es enfóquese más en ventas, capitalice, capte presupuestos y comience a trabajar en el otro pedazo. De pronto después ya comienza a hacer una estrategia de content marketing en redes sociales, que de pronto no le salga exuberantemente cara y puede ir construyendo hacia allá. Y luego de pronto entonces si se va volviendo más fuerte, entonces contrata a un influenciador y comienza a mover ciertas cosas, ¿sabes? Uno lo puede hacer progresivamente, depende mucho del estado, también la evolución del negocio. Si yo ya soy una marca muy conocida, muy madura, como en una industria fuerte, y como siendo una empresa fuerte, pues yo necesito hacer todo. Porque además lo más probable es que en esas industrias que son ya grandes competidores, el competidor de al lado lo está haciendo. Si yo no lo estoy haciendo, el del lado lo está haciendo, sin duda. Sin duda. Además, este tema de los datos no es nada menor, porque una cosa, vamos a diferenciar dos conceptos. La data es toda esa información que yo recolecto a partir de interacciones, investigaciones, diferentes fuentes como de datos. Digamos que esa es la data, lo que yo llamo la data. Y los datos ya son la información, lo que llamamos first party data, que es lo que yo conozco de mi consumidor, de mi cliente. Entonces, muchas de estas compañías, por ejemplo, pueden hacer growth marketing y comenzar a entenderlo desde una necesidad de permanencia del usuario, porque me doy cuenta que profundizar un usuario actual me vale mucho menos que captar uno nuevo. Eso depende mucho de la categoría. Banca, por ejemplo. Fidelizar y profundizar un usuario que yo ya tengo ahí es mucho más inteligente porque el switcher, el nivel de cambio de switching en banca es menor. Porque yo tengo una relación con el banco, porque yo ya inscribí todas mis facturas ahí, porque tienen mi historial crediticio, porque es más factible con una tarjeta de crédito por el historial que tengo con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues si yo voy a switchar un paquete de papas, lo hago muy fácil, pues porque depende de mi llegada al punto de venta. Entonces, eso me hace, por ejemplo, que el paquete de papas necesite construir mucho brand awareness, ¿sabes? Y mucha relación con consumidor. ¿Eso es growth? Yo creo que sí, porque es que la relación con consumidor, sobre todo cuando me muevo en entornos digitales, es medible y es optimizable. Y eso me puede traer una consecuencia de ventas a futuro. ¿Por qué? Porque cuando llega al punto de venta, la tiene acá, tiene una preferencia, digamos, acá en el corazón un poquito más grande y llega y lo pide. Otras van hasta la parte baja. Entonces, es una pregunta difícil, como para decir, usted no lo haga y usted sí lo haga, ¿sabes? Pero sí creería que también el tamaño y la estabilidad que tenga el negocio tiene mucho que ver con que uno se meta a hacer más cosas o menos cosas. Si yo estoy chiquito, estoy arrancando, no me meto a hacer tantas cosas, tampoco tengo el billete para hacerlo. Se adapta a mí, digamos que en mi vida he trabajado con marcas muy chiquitas, en consultorías, digamos, de marcas arrancando y con marcas muy grandes, las compañías yo creo que más grandes de este país, y la diferencia es sustancial. Uno se tiene que enfocar, uno ya tiene las fuentes de revenue y ya
tiene como una base presupuestal muy alta, el otro tiene que comenzar a construirla. Enfóquese en la necesidad primaria del negocio que le permita después tener para crecer hacia otros lados. Eso está muy interesante porque quiere decir que la filosofía igual permea sin importar el tamaño. Si lo estoy haciendo si soy pequeño y estoy empezando, necesito las ventas, tú lo mencionaste, arranco de las ventas para capitalizar un esfuerzo secundario que viene con el tiempo, pero siempre teniendo en mente que lo voy a tener que hacer en algún momento. Es parte Yo también creo que hay que tenerlo. de nuestro acompañamiento, decir, no es ventas, cortar, ahora hacemos otra cosa, sino una va detrás de la otra siempre, solo que tenemos que elegir cuál va primero en ese punto. Eso está súper interesante. Hablemos un poquito de nuestro rol como agencias dentro de la agencia, y hay muchas empresas que también tienen en su interior, muchas startups actuales tienen cargos de growth dentro de su compañía. De hecho, en algunas situaciones, la persona de growth de la compañía se encuentra con la persona de growth de la agencia. ¿Cómo juegan estos roles desde la industria de marketing y desde el cliente? Son complementarios, creo yo, porque para una compañía el foco y donde creo que se debe concentrar es en desarrollar los capabilities propios estratégicos de su negocio. No creo que deba contratar un montón de perfiles o de capabilities adicionales que, por ejemplo, una agencia le brinda para apoyarse y apalancarse. Creo que el centro estratégico y de pensamiento casi siempre es el que está en la compañía. Eso no quiere decir que nosotros no pensemos y no generemos estrategia, pero ellos sí son, yo siempre digo que el cliente es como el capitán del barco y el capitán del barco me da el norte del negocio y de marca y de las necesidades. Hacia ahí, cuando a mí me dan como ese, que es lo que acá denominamos el brief en mercadeo, cuando a mí me dan esa necesidad, yo hacia atrás le complemento y le comienzo a generar acciones de comunicación, de mercadeo, de experiencia, de un montón de cosas en un ecosistema muy amplio para que logremos comenzar a llevar a ese consumidor a cumplir esos objetivos que se necesitan. Entonces, si es un producto como una aplicación o un sitio web que capta datos para captar leads para vender después, ese tipo de cosas, pues nos complementamos porque mientras que mercadeo, por ejemplo, o el cliente está mucho más enfocado en quién contacta al lead, cómo es ese proceso de venta, cómo se cierra eso, cómo se ve la visibilidad de la marca en los puntos de contacto, de interacción, ese tipo de cosas, nosotros generamos las campañas que le van a generar ese flujo y ese tráfico y que le van a llevar un lead calificado. Entonces, al final deberían ser complementarios, siempre deberían trabajar juntos, cada uno según el negocio y según cómo esté construido los departamentos de cada compañía con un foco específico. Lo que sí no debería pasar tanto es que yo tenga dos haciendo lo mismo. Eso sería muy raro. No, sería como, ¿por qué estás haciendo eso? Sí. Y un Pero, desperdicio de presupuesto también. claro, claro. Y pues a nosotros lo que más nos importa es que cada peso, yo siempre digo, cada pesito que metan tiene que generarle algo. Entonces, esas ineficiencias sí es lo que no debería pasar. Cuidamos mucho la eficiencia dentro del growth. Mucho, mucho. Súper Porque al interesante. final la única forma de incrementar resultados no es vender más. Por ejemplo, si vía tecnología, yo también me apalanco para crecer la capacidad de hacer cosas, piezas, automatizar y hacer diferentes cosas, restando capacidad humana, genero una optimización y crezco el ROI, incluso teniendo la misma cantidad de ventas. Entonces, En hay los mismos muchos momentos. puntos también de la cadena de valor y que uno puede optimizar, incluso en la parte operativa. Hoy no es un foco en operación, eso ya es otra conversación, pero digamos que ahí nos podemos valer de muchas herramientas para lograr eso. Claro que eso es algo que se ve también dentro, por ejemplo, dentro del e-commerce, que dice, tenemos dos opciones para crecer, o aumentamos la base de clientes o aumentamos el ticket promedio por cliente. Pues son hay más caminos para crecer, no solamente vender más. Eso está Sí, súper creo que interesante. siempre hay, la optimización viene de muchas fuentes. Es saber entender la información y los modelos para saber de dónde más se puede optimizar. Buenísimo. Ujú. Mafe, última pregunta. ¿Cómo llevar growth al máximo nivel o cómo lo apropio dentro de mi compañía para que se vuelva una katana para sobrevivir en este mundo? Tú al principio decías una cosa, me haces una pregunta que me parece que es fundamental y era cuando hay resistencia
al error y como al cambio. La primera forma o la primera condición de uno poder tener unos ejercicios de growth marketing exitosos es romper ese temor al experimento y como al error. Y nuestra cultura latinoamericana es muy dada a eso. En otros mercados existe un poquito más de apertura a ese tipo de cosas. Acá no, acá somos súper cerrados. Y la posibilidad de errar, incluso en nuestra cultura, por fuera de nuestros trabajos, el error se castiga muy duro. Entonces es un tema cultural fuerte. Creo que cuando uno genera esa apertura, da un primer paso. Em, Va a depender mucho del estado en el que esté la compañía. Yo diría que si me lo preguntaras, uno de los puntos neurálgicos de tener un ejercicio de growth marketing maximizado es, y lo voy a seguir repitiendo hasta la muerte, centrarme en data para tomar decisiones y estar abierto a experimentar, porque la experimentación me permite aprender más rápido. Yo creería que si yo tengo esos dos componentes, al menos como una constante en mi quehacer, y después le sumo tecnología y después le sumo otras cosas, voy a lograr un ejercicio como mucho más óptimo. Pero tengo que estar abierto a testear y permitir que la data sea el centro de la toma de decisión. María Fernanda, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buena charla.